En los hospitales no solo se luchan batallas por la vida, también se presencian cosas que escapan de la razón. En los rincones oscuros y silenciosos ocurren fenómenos extraños y perturbadores. Esta noche te llevaré a través de relatos espeluznantes que han dejado a médicos, enfermeras y pacientes con la piel de gallina. En este volumen, las sombras cobran vida y los pasillos vacíos guardan secretos que no deberían ser contados. ¿Estás listo para enfrentarte a lo inexplicable? Bienvenidos a la zona de terror. La sombra en oncología pediátrica. Hola querida comunidad de Zona de Terror. Hace aproximadamente 2 años estaba rotando por pediatría. En una ocasión me tocó hacer guardia en el área de oncología. Es importante mencionar que los niños bajo quimioterapia tienen su sistema inmunológico muy deprimido, por lo que idealmente deberían estar en cuartos aislados. Sin embargo, en el hospital de mi caso, los niños estaban en pares, separados por un cristal, lo que les permitía verse de frente. Esa misma noche, durante la madrugada, mientras estábamos tomando signos vitales, lo cual se debe hacer cada hora, un niño le dijo a la enfermera: «Enfermera, en el cuarto del niño de enfrente hay una sombra muy oscura que se lo quiere llevar». Debido a la inmunosupresión, cada niño tenía su propia enfermera para minimizar el riesgo de infección. Con un toque de superstición, la enfermera le pidió a su compañera, encargada del otro niño, que revisara al paciente de la habitación donde supuestamente estaba la sombra. Este comentario se repitió 2 veces más durante la noche por aquel niño. Finalmente, a eso de las 3:30 de la mañana, el niño gritó: «Se lo llevó, la sombra se lo llevó». Pero poco tiempo después de que el niño gritara, él entró en un paro cardíaco y a pesar de los esfuerzos, no lograron salvarlo. Cabe destacar que hasta esa noche, el niño había mostrado una evolución muy positiva en su tratamiento, así que a todos nos tomó por sorpresa cuando él falleció. Al parecer esa sombra no quería testigos. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Házmelo saber en la caja de comentarios. La enfermera de las escaleras en Caracas. Hola Zona de Terror, la historia que vengo a contarte no es mía, sino de mi madre, quien era enfermera en el hospital en Caracas, Venezuela. Recién llegada al lugar, le tocó cubrir el turno de noche. Estaba en administración, arreglando unos papeles necesarios para su trabajo, y luego decidió subir a la cocina, que quedaba en el segundo piso de arriba. Subió las escaleras y, al lado de la cocina, se encontraban los dormitorios de los pacientes. Cuando volvió de la cocina, se percató de que había una enfermera en el pasillo que conectaba las escaleras con los dormitorios. La enfermera vestía de blanco, con medias blancas veladas. A mi madre le pareció raro ver a alguien ahí, ya que todas las enfermeras ya se habían retirado. Pensó: quizás es la graduada, la jefa de enfermeras. Es la única que viste de medias veladas. Tal vez olvidó algo. Decidió seguir a la mujer, quien caminaba apresurada hacia los dormitorios de los pacientes. La enfermera entró al cuarto y mi madre entró casi segundos después, pero la enfermera ya no estaba. Solo vio a 3 pacientes descansando en sus camillas. Les preguntó si habían visto a la graduada entrar, pero todos dijeron que no habían visto a nadie. Mi madre decidió llamar a la graduada y le comentó lo que había visto. Debí subir las escaleras hacia el dormitorio. La graduada le respondió muy sorprendida: amiga,
Estoy en mi casa desde hace horas. Es imposible que haya sido yo, pero sé lo que viste. Mañana te cuento. No subo a las escaleras a menos que sea estrictamente necesario. Y colgó. Al día siguiente, la graduada le explicó lo que había sucedido. Es el alma de una enfermera que trabajó aquí cuando el hospital era nuevo. Un día ella cayó por esas escaleras y murió debido a un fuerte golpe en la cabeza. Desde entonces su presencia se siente en el hospital. Mi madre se quedó helada, pero con el tiempo se acostumbró a la presencia de la enfermera, como todos los que trabajaban ahí. Actualmente mi madre ya está retirada, pero esa fue una experiencia muy aterradora para ella. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Házmelo saber en la caja de comentarios. La señora en la camilla vacía. A comienzos de agosto, internaron a mi abuela en el hospital. Yo me quedaba con ella todas las noches, de 8 de la noche y 8 de la mañana, y casi no dormía bien. La atención médica era muy buena, pero la de los enfermeros no tanto. Mi abuela, siempre lúcida, y yo hablábamos mucho. Todo parecía normal, pero algunas veces la notaba hablando con alguien. Esto pasaba casi a las 7 de la mañana, justo cuando yo esperaba el parte médico. En la habitación habían 2 camas. En la primera estaba mi abuela y en la segunda siempre estaba vacía. O eso creímos. Aunque la veía hablar, mi abuela nunca me miraba cuando lo hacía, así que yo simplemente seguía esperando a la doctora en la puerta. Pero una de las últimas noches, alrededor de las 11, mi abuela sudaba mucho y, como los enfermeros tardaban en venir, decidí bañarla yo. Lo hice con todo el amor del mundo, ahí mismo en su camilla, como se hace cuando alguien está internado. Estaba entre las 2 camillas, la de mi abuela y la vacía, cuando de pronto mi abuela miró detrás de mí y empezó a sonreír. Mientras sonreía decía, bueno, sí, como si estuviera conversando con alguien. Lo inquietante es que no había nadie más en la habitación aparte de nosotras. Le pregunté, abuela, ¿por qué sonríes? ¿Con quién hablas? Y ella me respondió, con la señora que está ahí, señalando la camilla vacía detrás de mí. Y para cereza del pastel agregó, ella también quiere que la bañes. La verdad, en ese momento me quedé congelada de miedo. Terminé de bañarla lo más rápido que pude y me fui a sentar lo más cerca de la puerta. Esa noche fue demasiado terrorífica y no le deseo que nadie pase por esto. Tiempo después, mi abuela se recuperó y pudimos llevarla a casa, pero ya no era la misma. Cada vez que salía a sentarse afuera, sacaba una silla más y empezaba a hablar. Así fue durante unas semanas, hasta que un día para otro, ella falleció. Quizás su amiga se la llevó. La mano en la guardia nocturna. Hola zona de terror, me llamo Laura y soy enfermera intensiva, con más de 10 años de experiencia. A lo largo de mi carrera, he vivido varias experiencias paranormales, tanto en lo profesional como en lo personal. La historia que vengo a compartir me sucedió en un hospital en Perú. Estaba de guardia nocturna y alrededor de las 3:30 de la mañana me tocaba descansar unas 2 horas. Fui con otros 2 compañeros a descansar en una habitación de pacientes que estaba desocupada y tenía 3 camas. Cada uno se acostó en una cama respectivamente. Yo no lograba conciliar el sueño. Estuve despierta como unos 15 minutos, así que me acosté de costado intentando relajarme. De pronto, sentí un frío intenso y, lo más inquietante, una mano en mi espalda que me sacudía suavemente
mientras me decía: tranquila, tranquila. Me quedé completamente inmóvil, con los ojos abiertos y llena de miedo. No me atreví a gritar ni a pedir ayuda, aunque mis compañeros descansaban a solo unos metros de distancia. Después de unos minutos, que parecieron horas, la sensación de frío desapareció y la mano que me tocaba también. Finalmente, reuní el valor para voltear y vi a mis compañeros durmiendo tranquilamente. No quise despertarlos ni contarles lo que había sucedido, ya que no quería asustarlos. Intenté no pensar en lo que acababa de ocurrir y obligando a mi mente a enfocarse en otras cosas, hasta que eventualmente me quedé dormida. La verdad, no sé lo que ocurrió realmente, porque desde esa noche, esa cosa me persigue. Los quejidos en la sala de recuperación. Hola, zona de terror. Hace unos 3 años fui operada de cálculos en la vesícula. Aunque era una operación ambulatoria, tuve que quedarme una noche en observación. Mi madre estuvo conmigo todo el día y me sentí mal de que pasara la noche allí, especialmente porque no me dieron habitación. Estaba en la sala de recuperación con otros pacientes. Después de tanto insistir, logré convencerla de que se fuera, a pesar de que no quería dejarme sola. Sabía que no podía caminar bien fuera de mi cama, pero accedió. Esa noche, no quise usar la vaselina para orinar, me daba asco. A pesar de la incomodidad de la operación por la paroscopía, tomé el suero y me levanté para ir al baño. Las camillas estaban separadas por cortinas azules. Aunque las enfermeras hacían rondas, en ese momento solo había una sentada en un escritorio. Fui al baño, oriné y cuando volví a mi cubículo, noté que la camilla de al lado estaba vacía. Sin tomarle mucha importancia, me acosté, pero no podía conciliar el sueño. Las enfermeras entraban y salían, y entonces fue cuando escuché que colocaron a alguien en la camilla de al lado. No escuché voces, solo los quejidos de dolor de esa persona. Eso me inquietaba aún más y me impidió dormir. Los quejidos a veces paraban, pero justo cuando pensaba que podría dormir, volvían más y más fuertes. A eso de las 3 de la mañana, tuve que levantarme nuevamente al baño. Pasé por las enfermeras que estaban acostadas en el suelo sobre sábanas, lo que me tranquilizó. De reojo, vi un bulto moverse en la camilla al lado de la mía. Regresé a mi cama y, nuevamente, los quejidos comenzaron. Eventualmente me dormí, pero a las 5:30 de la mañana, una enfermera me despertó para que me bañara. La enfermera me preguntó si había dormido bien, a lo que le respondí, la verdad muy mal. Me preguntó si era por el dolor y le contesté que no, que era porque el paciente de al lado no dejaba de quejarse toda la noche. Le señalé la camilla y la enfermera extrañada rodó la cortina y me mostró que no había nadie allí. La camilla estaba vacía y perfectamente arreglada. No quise decir nada más, esperé que llegara mi madre y me dieran de alta, pero nunca mencioné el tema. La verdad, yo lo escuché, estaba ahí, se quejaba toda la noche. ¿O solo fue mi imaginación? ¿Tú qué crees? El grito en la cirugía cardíaca. Hola, buenas noches. Soy enfermera y trabajé un tiempo en una unidad de cirugía cardíaca. Tenía un paciente que llevaba casi 2 meses hospitalizado por complicaciones cardíacas. Le había tomado cariño por el tiempo que pasamos juntos y porque se parecía a mi padre. Además, tenía muchas ganas de vivir. Un día, cuando entré a su cuarto, lo vi pálido. Estaba muy mal. Para no hacer larga la historia, descubrimos que tenía una hemorragia interna. Llamé al cardiólogo
quien me pidió que sostuviera unos separadores mientras intentaba detener la hemorragia. Todo sucedió muy rápido. Íbamos empujando la camilla hacia el quirófano y yo tenía que esforzarme para separar el pecho mientras el médico trataba de controlar el sangrado. De repente, empecé a sentir que alguien me estaba jalando fuertemente de los hombros hacia atrás. Sentía manos y dedos en mi espalda, como un masaje muy duro. Era algo demasiado físico, tan real que miré hacia atrás para ver qué pasaba. Luchaba por no caer de la camilla mientras sostenía los separadores. Sentía mucho frío en mi espalda, pero no había nadie allí, lo juro. Lo más sorprendente fue ver que mi paciente, quien no debería estar consciente por su condición, gritó: «Mírenlo, allí está, me quiere llevar. Jefe, no me suelte, no me deje morir, no deje que la muerte la jale, no me deje morir». El médico y yo nos miramos en silencio, sabiendo que ambos habíamos experimentado algo extraño. A pesar de ser buenos amigos, nunca hablamos de lo sucedido. Finalmente, el paciente se recuperó después de una gran lucha. Cuando estuvimos en el quirófano, el médico me dijo: «¿Ves esa botella? Riégala por la puerta, no dejes que pase». De un momento a otro, pareció funcionar, pero la sombra, o lo que sea que trataba de llevarse a ese niño, tocaba la puerta como si quisiera tumbarla. Fue muy horrible y no le deseo a nadie. Hasta aquí la historia. Los niños juegan en la madrugada. Buenas noches. Al igual que muchos, soy médico, y cuando apenas era un estudiante de medicina, realicé mis prácticas preprofesionales en un hospital pediátrico de mi país. Este hospital tenía una historia peculiar. Antes de ser un hospital, había sido un convento y una casa de salud para pobladores de hace más de 100 años, hasta que se adaptó para convertirse en un hospital infantil. A lo largo del tiempo, a lo largo de los años, comenzaron a surgir muchos rumores sobre lo que ocurría en sus instalaciones. Lamentablemente, no todos los pacientes superaban sus enfermedades, y la muerte es un misterio que, aunque difícil de comprender para los adultos, es aún más desconcertante para un niño. Existían historias sobre niños que no habían sobrevivido y que por las madrugadas solían a jugar por los pasillos del hospital. Una noche, durante un turno de guardia poco después de las 3 de la mañana, viví algo que jamás olvidaré. Las luces comenzaron a apagarse y encenderse de manera extraña. Mi compañero de guardia, algo inquieto, se levantó y salió de la habitación. Yo, por otro lado, me encontraba más lejos de la puerta y, tratando de mantener la calma, comencé a caminar despacio, aunque me sentía completamente congelado por el miedo. Lo que hizo que fuera aún más aterrador fue ver cómo uno de los monitores de signos vitales, que ni siquiera estaba conectado a un paciente, se encendió solo. El aparato empezó a marcar signos vitales, pero lo más inquietante fue que los signos mostraban un empeoramiento gradual, como si monitoreara a alguien. Lo curioso es que no estaba conectado a nadie, ni siquiera a la red eléctrica. La verdad, en su momento, logré grabar un poco de la situación, pero no puedo explicar la sensación de frío que se sintió en el ambiente. Era como si los niños que alguna vez estuvieron ahí estuvieran jugando con el equipo médico. Desde esa noche, no he dejado de pensar en algo. Si para un adulto es difícil de entender la muerte, ¿cómo será para un niño? Hasta aquí la historia. Despedida silenciosa en la clínica Galenia. Hola querida comunidad de Zona de Terror, mi nombre es Cristel. Hace 4 años, cuando recién llegué a vivir a Cancún, Quintana Roo. Hola Zona de Terror, mi nombre es Chris. Hace 4 años, cuando recién llegué a vivir a Cancún, Quintana Roo, conseguí un empleo en una clínica muy grande, llamado Clínica Galenia,
Estaba muy satisfecha con mi trabajo, mientras poco a poco comenzábamos a superar la desgracia que nos había azotado el virus COVID-19. Me quedé en el puesto de recepcionista en el laboratorio clínico. Yo trabajaba en el segundo piso y en el piso 6 tenían a los pacientes aislados por este virus. Varias veces tuve que llevar los resultados de los análisis a las personas contagiadas, quienes recibían tratamiento. Algunas veces, tristemente se les entregaba a las familias de personas intubadas, quienes esperaban un milagro para su recuperación. Cuando estaba subiendo al 5.º nivel, antes de entrar al pasillo, había una pequeña capilla dividida en varias partes. Tenían santos y deidades, un lugar donde la gente busca paz y resignación. Cada vez que pasaba por esa capilla, se sentía frío y se escuchaban murmullos, pero siempre veía de reojo a un señor sentado de espaldas, y nunca le presté demasiada atención. El ambiente siempre se sentía muy solo y triste. Una noche, ingresó un hombre de unos 45 años, aproximadamente. Lo intubaron para darle alguna esperanza de vida. Cada 3 días, le pedían nuevos estudios de laboratorio. Yo desde fuera, rezaba por él y le hablaba para darle ánimos, aunque la sala estuviera vacía y en silencio. Una noche, cuando me tocó cubrir el turno de 3 p.m. a 11 de la noche, subí animada al 4.º piso. El elevador se detuvo por un rato y sentí un frío extraño. En ese momento, un señor subió. Estaba revisando los análisis y no le presté mucha atención, pero me dio las buenas noches, a lo cual respondí amablemente: buenas noches para usted también, señor. Al llegar a la sala de COVID para entregar los resultados, vi que estaban desinfectando el área y retirando todo, lo que me resultó muy extraño. Sentí un nudo en la garganta y una sensación de querer llorar. Pregunté por el señor y las enfermeras me informaron que, tristemente, había fallecido hace pocas horas. Al salir del área, vi a lo lejos a un señor de espaldas, con el cabello medio ondulado, muy parecido al del elevador, y también al que había estado en esa cama durante 35 días. Era él. De una u otra forma, se despidió de mí o del lugar. Hasta aquí la historia.